Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Termatalia nació, yo creo que por la necesidad de promocionar los recursos termales, por la necesidad de concienciar sobre todo a la administración pública de la necesidad de poner en valor un recurso como las aguas mineromedicinales o minerotermales, y sobre todo incluso para concienciar de la homogeneización de la legislación sobre ese tipo de recursos. Así empezamos, así queremos seguir, queremos profesionalizar a la gente que utiliza los recursos termales, queremos que de alguna manera se intercambien experiencias, se intercambien conocimientos entre todos los sectores que están trabajando alrededor del turismo de salud, y creo que es lo que estamos consiguiendo. Empezamos con Termatalia exclusivamente en Ourense, en Galicia, en España, por tener una importancia muy relevante dentro del termalismo nacional, pero pronto dimos el salto a este lado del Atlántico, en donde había un sector que empezaba a surgir, que entendemos que estaba en una fase de crecimiento importante, en una fase de profesionalización, de necesaria profesionalización. La experiencia de Europa de tantos siglos de termalismo, desde la época de los romanos, que empezaron a utilizar las primeras termas, pues podría ser interesante. Las primeras termas son de los romanos. Son de los romanos, las primeras termas son de los romanos, estamos hablando de más de 2000 años y que fundaron incluso, y están ahí, se pueden visitar en muchos lugares de Europa, y desde luego en Galicia tenemos termas romanas que pueden ser visitadas. Por lo tanto, llevamos una experiencia de miles de años que queremos compartir y que queremos, por tanto, de alguna manera transferir conocimientos hacia otros lugares para desarrollar un turismo de calidad, un turismo que siempre fue apreciado, pero que hoy, sin lugar a dudas, es mucho más apreciado. Es mucho más apreciado porque es un turismo de naturaleza, porque es un turismo no masivo, porque es un turismo desestacionalizador. Cualquier época del año se puede utilizar los recursos que nos da el termalismo, y por tanto creo que todos podemos mejorar el desarrollo de ese termalismo, todos tenemos que aprender unos de otros, y por tanto nosotros queremos poner en valor lo que tenemos, mostrárselo a los americanos y recibir lo que tienen en América Latina con relación al termalismo, porque muchas cosas pues nos servirán también para mejorar nuestro termalismo, nuestro turismo de salud, que es. Exacto. Bueno, Rogelio, en nuestro país quizás la actividad más relegada, más afectada y más golpeada por la pandemia ha sido el turismo. ¿Cómo fue esto en Europa? ¿Fue tan así como acá? ¿El Estado estuvo presente para dar una mano a los distintos emprendimientos termales? ¿Hubo complejos que quebraron? ¿Cómo fue el proceso? Hubo de todo. Hubo allí las competencias, en muchos casos no son estatales, son de las comunidades autónomas, como serían acá de las provincias, y por tanto hubo distintas actuaciones de unos y de otros. La verdad es que en Galicia hubo pues una respuesta inmediata del gobierno de Galicia, se reunió con el clúster de turismo, buscaron entre todos fórmulas para mantener la capacidad de ese sector, para saber de que había que pasar una época de vacas flacas, pero desde luego el termalismo fue el que menos se resintió, porque nada más pasar la época dura de la pandemia, pues la gente tenía necesidad de relax, tenía necesidad de descanso, y qué mejor lugar que un balneario, que una zona termal donde podrían
perfectamente desarrollar su actividad sin estar en grandes aglomeraciones como puede ser un turismo de sol y playa, ¿no? Claro. Y por tanto creo que el termalismo ahí resistió. El termalismo, con ayudas de las administraciones públicas, pues está mejorando sus instalaciones. Creo que la propia pandemia pues lo ha fortalecido, en el sentido de que mucha gente ha vuelto la mirada al termalismo. Ahora mismo hay estudios de profesores de la Universidad de Hidrología Médica que tienen mucho que ver con el desarrollo del termalismo, de que la cura termal es muy interesante de cara a mucha gente que padeció el COVID persistente sobre todo, y que la recuperación es muchísimo más rápido, mucho más fácil con curas termales que sin ningún tipo de cura. Las dos últimas en una. ¿Qué cosas cambiaron después de la pandemia en el funcionamiento turístico de Europa? Si cambiaron los hábitos del turista, es decir, ¿qué es diferente antes, si es que hay algo que sea diferente? Eso por un lado. Y después, si usted tuviera que hacernos una crítica constructiva a nosotros los argentinos o los entrerrianos, ¿qué nos sugeriría para mejorar? ¿Qué cree que le falta a nuestra región? Bueno, yo creo que es demasiado temprano para ver la influencia que pudo tener la pandemia, pero sí se está viendo de que ahora el turista busca ese lugar tranquilo, ese lugar de descanso relajado, y que te lo da el termalismo, que te lo dan las aguas minero-medicinales, que te lo dan las aguas termales. Por tanto, sí que estamos viendo que el turista se escapa de las grandes aglomeraciones que dije antes de sol y playa, y que va al turismo rural, al turismo de naturaleza, al turismo de descanso y de salud, que ahí está el termalismo. En cuanto a la segunda pregunta, pues yo creo que queda mucho por desarrollar, no en Entre Ríos, sino en toda América. En toda América se necesita, de alguna manera, buscar la profesionalización de este sector, buscar pues los médicos hidrólogos especialistas en turismo termal, analizar las distintas aguas. No todas las aguas son iguales, algunos tipos de aguas son muy buenas para algún tipo de dolencias, y otro tipo de aguas para otro tipo de dolencias. Por tanto, hay que hacer un catálogo de los distintos tipos de aguas y a partir de ahí seguir mejorando. Creo que además hay que buscar una legislación lo más homogénea posible, que sirva para regular el uso de las aguas minero-medicinales, para la sostenibilidad, para que seamos capaces que dentro de 100 años siga habiendo urgencias termales y estén en las mejores condiciones, y que no pueda haber contaminaciones de ningún tipo alrededor de esas urgencias que puedan echar a perder pues la importancia que tienen, el valor que tiene, desde luego, es la técnica termal, de utilización de las aguas termales, de las aguas minero-medicinales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.